Hola a todos y todas, buenas tardes desde España y buenos días y buenas noches para todos los que estéis en otras partes del planeta. Yo soy Estefanía Velasco, asesora pedagógica de la editorial Esgel, y es un placer volver a veros en este tipo de formaciones virtuales que nos permiten aprender con expertos como, la que tenemos hoy aquí con nosotros, Concha Moreno. Hola, Concha. Hola, Estefanía. Un placer, Y de hola, verdad. hola a todo este plantel de países y de personas que los representan. Somos más que la ONU, vamos. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, os cuento un poquito sobre Concha. Ella se define como profesora de español que aprende, autora de materiales. En nuestra editorial tiene bastante material y también una viajera que enseña. Tiene muchísima experiencia, ha enseñado en las universidades de Málaga y Salamanca, ha participado también en el máster de la Universidad de Nebrija y en el de la UNED. También colabora con los cursos de formación en la Universidad Comillas y da talleres y conferencias como esta que tenemos el gusto de escuchar hoy. Entre 2012 y 2019 también fue profesora senior invitada en Tokyo University of Foreign Studies y Meiji, esto no sé si lo pronuncias tú mejor, Concha, En Meiji Gakuin. University, y colaboró también Eso con las es. universidades Waseda, Sofía y Seisen. Otras cosillas más. Ha impartido cursos de formación también en el Instituto Cervantes de Tokio y en otras universidades japonesas. Y bueno, hoy nos va a profundizar en un tema que ya iniciamos el año pasado y que muchas veces nos supone algún dolor que otro de cabeza, tanto a nosotros los profesores como también en especial a los alumnos, ¿no? Así que aquí está Concha para hablarnos de la alternancia del indicativo con el subjuntivo en las valoraciones y las oraciones de relativo. ¿Y cuándo es posible? Pues para resolver esta cuestión os dejo en muy buenas manos. Concha, te lo dejo todo aquí. Yo recuerdo que estar en el chat, si hay alguna cuestión, cualquier cosilla, me escribís, que estaré pendiente, y os recuerdo que el webinario quedará grabado y que después os mandaremos los próximos días un correo para que solicitéis también el certificado de asistencia. Y ya sí, no me enrollo mucho más. Concha, todo tuyo. Pues muchas gracias, Estefanía, por la presentación tan cariñosa y muchas gracias a las personas que están al otro lado. Quienes ya han asistido a algunos webinarios o talleres saben que yo no voy a estar hablando todo el tiempo, sino que he organizado el PowerPoint de tal manera que haya preguntas a las que espero que contestéis, y ya os estoy tuteando como buena castellana, aunque sé que algunas personas de las presentes usan como plural ustedes. Me lo van a perdonar ustedes, pero si mantengo el ustedes un tiempo, después me voy a pasar al tú. Seguramente alternaré, pero no es por falta de consideración, es porque es mi variedad, ¿vale? Bueno, pues entonces yo me he metido, como decimos en España, me he metido en este jardín del que espero, no sé si salir, pero Ritsuko, no oyes nada, no sé por qué. A lo mejor Estefanía te puede ayudar. Contesto yo ahora. Yo creo que vamos, todos nos están escuchando porque sí que hay, pues sí, por favor, háblanos de tú. Ahora le mando un mensajillo a Ritsuko, Ritsuko, ¿vale? Creo que es algo puntual. vale. Pues digo que espero que a las preguntas que lanzo respondáis por el chat. Y hagamos, yo he dicho que soy una viajera que enseña, de alguna manera vuestra presencia en el chat es como cuando empecé a dar clase. El mundo vino a mis clases, pues igual hoy el mundo está en este chat. Por lo tanto, por favor, ayudadme a resolver, y si no a resolver, a poner un poquito de claridad en estas dos cuestiones que nos hemos planteado en la tarde de hoy. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Los objetivos de este taller están prácticamente dichos.
es reflexionar sobre casos que presentan alternancia de indicativo y subjuntivo dentro de las valoraciones y de las oraciones de relativo. Y vamos a ver si decir una frase que lo resuma todo nos vale para la cantidad de variedades que nos podemos encontrar, porque la preparación de este taller ha tenido mucho que ver con la búsqueda de casos y qué tienen en común, como una encuesta que le he hecho a la lengua. Y bueno, vamos a ver si entre todos y entre todas extraemos algunas conclusiones que nos ayuden. Entonces, vamos allá. Estos son los objetivos y la forma en que lo vamos a hacer, los pasos que vamos a dar son los siguientes. Analizar ejemplos, como os digo, en esta pequeña investigación casuística, revisar principios teóricos y preguntarnos si nos valen siempre, y si nos valen siempre, y cómo contestamos a los alumnos cuando dicen: "¿Y este caso?". Y después establecer en qué circunstancias y con qué recursos el hablante puede elegir entre indicativo y subjuntivo. Es decir, que puede que con el sentido podamos decir pasa tal cosa, pero luego después creo que la estructura también influye. ¿De acuerdo? Vamos allá. Primer caso. ¿Y tú estás aquí por si funciona, por ejemplo? ¿Por si Concha lo resuelve? ¿O estás aquí para que lo resuelva? Y entonces esta es la primera pregunta. Si estos dos enunciados se refieren a la misma situación, si ninguna de los dos enunciados declara o muestra conocimiento por parte de quien habla, ¿por qué uno va en indicativo y otro va en subjuntivo? Aquí estoy apelando a la teoría que puso de moda el profesor Ruiz Campillo, pero que cuando nos encontramos en casos como este, yo no estoy declarando cuando digo por si funciona y, por supuesto, no estoy declarando cuando digo para que funcione. Entonces, ¿por qué esta diferencia? Y no sé si alguien quiere empezar a contestar. Y leo aquí a Rositza Penseva. Gracias por esas palabras que me animan. ¿Alguien se anima a contestar? Normalmente llega un poquito más tarde, ¿vale? Porque hay unos segundos de retardo, así que si no Ajá, contestan justo en el momento, es por eso, esto es como la vale, revisión. vale, bien, hay retardo, bien. De todas maneras, la pregunta, Ya tenemos ahí. ya tenemos a Lucía diciendo que detrás de para qué siempre es subjuntivo. Esa es una de las reglas em, más fácil de dar a los alumnos. Para qué siempre es, siempre lleva subjuntivo. Pero fijaos que no os estoy preguntando, no sé, me estáis contestando a cosas que, que yo no he preguntado. Es decir, ninguna de las dos declara. Es decir, ninguna de las dos dice lo que el hablante piensa, de lo que cree. Entonces, alguien ha contestado, me parece, que detrás de sí no puede aparecer el presente de subjuntivo, pero sí puede aparecer el imperfecto, ¿verdad? Entonces, ¿estás aquí por si funcionara? Em, entonces, vamos a dejar en el aire esto porque ninguna de las dos declara. No es como creo que, asumo que, imagino que esas son las fórmulas para la declaración, ¿verdad? Sino por si funciona. Si la respuesta, cuando hablamos de intenciones que se pueden concretizar o no, se usa el subjuntivo, pero para que funcione también se podría concretizar, ¿verdad? Tenemos que buscar algo que nos saque de la duda. Sí, de acuerdo, Rositza, ¿para qué
expresa una intención futura, para qué siempre lleva subjuntivo. En lo que ocurre, el problema no nos lo plantea para qué, el problema nos lo plantea por sí. Que podemos decir, es una estructura que que alterna el presente de indicativo con el imperfecto de subjuntivo. Vale. Si esto es así, si esa fuera nuestra respuesta, entonces lo que estaríamos diciendo es que hay estructuras que tienen un funcionamiento sintáctico, ¿vale? Son dudas, pero las dudas no obligan siempre al subjuntivo. No hay conocimiento, condiciona por si funciona, pero podría decir por si funcionara. Declaramos una situación hipotética, pero declaramos una situación ay, se me ha ido aquí. Declaramos una situación hipotética. Y dale, no puedo al mismo tiempo tener delante el PowerPoint y contestar. Bueno, en cualquier caso, nos damos cuenta de que solamente decir que algo declara nos puede llevar a una discusión como esta, a una serie de dudas, porque está claro que con para qué estamos introduciendo una intención, una intención futura, para qué siempre lleva subjuntivo, y la duda nos la plantea el indicativo, que es lo que vamos a ver más en este webinario. Si el subjuntivo parece más fácil de establecer que los casos en los que aparece el indicativo. Y vamos a pasar de aquí, vamos a ver esto. Otros dos ejemplos. Parece que va a llover, ¿no les parece? O parece que fuera a llover. Parece que admite el indicativo. Declaro, podría decir declaro que va a llover, pero solamente digo que parece, ¿no? Parece que fuera a llover. La diferencia entre va y fuera está clara. En un caso, el cielo está lleno de nubes y en otro, el aire huele a lluvia, pero no es una evidencia. En cualquier caso, tenemos ahí una situación que es igual que por sí, alterna el presente con el imperfecto, ¿vale? Porque estamos hablando de hipótesis, de hechos que no controlamos. El hablante lo ve más probable con va que con fuera. ¿Sí? Exacto. Parece que es posible que llueva. Mirad esta otra alternancia. He dicho que va a llover. He dicho que fuera a llover. ¿Por qué aquí no es posible esta alternancia? Liliana, el verbo parecer es uno de estos verbos que en sí mismos son como un baúl, el baúl de la abuela, tiene todas las posibilidades. Estoy viendo todas las respuestas y de momento estoy con el verbo parecer. El verbo parecer admite solo él, parece que, todos los casos del indicativo y todos los casos del subjuntivo siempre que haya lógica. ¿Vale? Entonces, parece que va a llover, lo veo como evidente, declaro, pero me comprometo solo un poquito. Parece que vaya a llover, parece que fuera a llover, todo eso es posible.
y lo que estamos declarando es que parece, ¿sí? Cuidado cuando decimos parece que fuera a llover, no es pasado. Parece que fuera a llover se refiere al futuro, ¿sí? Parece que fuera a llover se refiere al futuro, solamente que yo no lo veo tan posible, ¿sí? Y por aquí me dicen de acuerdo con Anastasia, no sé dónde está lo que ha dicho Anastasia. Vale, entonces, en el caso 2, las dos opciones son posibles. Entonces, parece que va a llover, insisto, se refiere al futuro igual que parece que fuera a llover. Parecer permite activar las modalidades de declaración y epistémica, es decir, he dicho como verbo de dicto no permite la modalidad epistémica. No sé si todos los compañeros tienen claro qué es la modalidad epistémica. En el caso 2, las dos son posibles porque con parecer puedo afirmar lo que yo creo y puedo decir, parece poco posible, parece que pudiera llover, parece que fuera a llover, va a llover por las circunstancias presentes, muy probable, ¿vale? En cualquier caso, parecer, cuando es la opinión del hablante, el hablante afirma algo que ve como posible, o bien el hablante presenta una posibilidad que parece una posibilidad que ocurrirá o que no ocurrirá. ¿De acuerdo? En cambio, en ha dicho que va a llover es un verbo que informa, es un verbo declarativo por sí mismo, pero han dicho que fuera a llover no activa ninguna posibilidad de hipótesis irreal. ¿De acuerdo? Entonces, con han dicho que, si tuviera sentido, porque creo haber leído por ahí, si tuviera el sentido, han dicho que lo hagas, sería posible porque sería como una orden, ¿verdad? Han dicho que lo hagas, pero aquí solamente están presentando una posibilidad. Entonces, han dicho que va a llover, han dicho que llovería, han dicho que lloverá, pero han dicho que fuera a llover, no es posible, porque no es posible presentar con el verbo decir una hipótesis como esta. ¿De acuerdo? Si introducimos, Pedro, si introducimos la negación, estamos en otro orden, tenemos otra estructura de las que admiten el indicativo o el subjuntivo, ¿vale? Ese es un tema en sí mismo también. Entonces, volvemos a mi pregunta inicial. Cuando hablamos de declarar, tenemos, bueno, si no lo tenemos, lo vamos a ver después, tenemos claro que el hablante se compromete con lo que dice, afirma lo que dice, cree lo que dice, pero hay casos dudosos que tienen que ver con la estructura, con la estructura regente, que a muchos gramáticos modernos no les gusta, pero vamos a ver cómo la estructura regente es fundamental incluso para quienes defienden que, que hay que tener solo en cuenta el sentido, ¿vale? Entonces, pasamos. Una de las cosas que hace el subjuntivo es valorar, no declarar, ¿sí? Me dejo fuera lo de la negación para ver si al final nos da tiempo y podemos mencionarlo.
¿vale? Pero es porque la negación en sí misma es casi lo mismo que lo que estamos haciendo con la valoración. Podemos encontrar negaciones con indicativo y negaciones con subjuntivo. Entonces, no es una regla de oro, la negación siempre lleva subjuntivo. Pues ya os he dicho que me he metido en un jardín que nos llevará a otros jardines, ¿sí? Entonces, el subjuntivo valora, no declara. Y leemos a Mafalda: ¿sabes lo que sos? Una comadrona chismosa, correveidile, que se pasa la vida metiendo su repugnante nariz en la vida de todo el mundo, para luego ir y desparramar ponzoña por todos lados. Eso sos. Y entonces, Libertad se va muy ofendida, Susanita se queda pensando y dice: lo que faltaba, que ahora una no pudiera tener un hobby. Lo que faltaba, aparentemente, no rige ningún subjuntivo, pero hay ahí. Lo que faltaba es increíble lo que ha dicho, es increíble que una no pueda tener un hobby. Es decir, que además de aprender cuando se valora, tenemos con estructuras conocidas, tenemos que darnos cuenta de lo que hay detrás de algunas como estas. Lo que faltaba, que ahora una no pueda tener un hobby. Es increíble que ahora una no pueda tener un hobby. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no tenemos ninguna duda, el subjuntivo valora y por lo tanto no declara y por lo tanto está usado en su sentido, el sentido que conocemos. Y tenemos aquí otra de estas estructuras fantásticas que dice: me encanta que me beses y me abraces, porque así siento tu cariño. Está valorando, está mostrando emociones, no se refiere a un hecho que quede claro, sino a una posibilidad. ¿Vale? Y aquí viene mi pregunta, perdón, más ejemplos de valoración. Parece increíble que hayas conseguido, parece increíble, tenemos el verbo parecer otra vez, que hayas conseguido que funcione otra vez, quitando todas las piezas que les has quitado. Los funcionarios sabemos cosas que los humanos ni sospechan, ¿vale? Y otro ejemplo de valoración: no me extraña que los mafiosos de la energía se les revuelvan las tripas cuando ven un panel solar. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí, lo que faltaba, es increíble que ahora uno pueda tener un hobby. Me encanta que me abraces. No me extraña que a los mafiosos se les revuelvan las tripas y parece increíble que hayas conseguido que funcione. Y entonces Cristo se va acercando a lo que decimos, lo que faltaba. Que ahora una no puede tener un hobby. Esto es, Cristo es a dónde vamos. A esta posibilidad que tú acabas de apuntar. Lo que ocurre es que vamos a ir por pasos, como hemos dicho. Os he presentado casos extraídos de las tiras cómicas que todos conocemos y mirad, esto también está sacado de ejemplos. Lo malo es que a veces soy frágil hasta límites insospechados. Pero lo bueno es que cuando soy fuerte, mi fortaleza no tiene límites. Pero lo bueno es que mi fortaleza no tiene límites. Esa sería la subordinada. Y en medio hay una oración patética cuando soy fuerte. ¿Vale? Entonces, aquí, lo malo es que a veces soy frágil, pero lo bueno es que mi fortaleza no tiene límites. Está valorando esta persona. Sin embargo, usa el indicativo. ¿Tiene algo que ver la estructura que usa? Entonces, vamos a verlo más adelante. Sí, aquí estamos en
en la observación de los ejemplos. Qué bueno que viniste. Yo no sé la edad de las personas que están aquí, pero cuando yo era jovencita, aparecía esto en las películas dobladas en México. Qué bueno que viniste. Y yo he visto que en la publicidad hoy en día sigue usándose, ¿vale? Veo que dice ahí se trata de una realidad. Vamos, y digo, estoy en la fase de la presentación y luego con un esquemita veremos si estáis de acuerdo. Qué bien que el mundo es injusto, porque te tengo y no te merezco. La parte que me interesa es qué bien que el mundo es injusto. Valora, pero usa el indicativo. Y estos ejemplos son ejemplos oídos, ¿vale? Oídos a gente conocida. De aquella estancia en aquel albergue, me gustó que nos llevaban todos los días a recorrer la montaña. Pues a mí me molestó que no nos preguntaban si queríamos ir o no. Entonces, fijaos que les decimos a nuestros estudiantes que las valoraciones se expresan en subjuntivo. Y es verdad, hemos visto en la diapositiva anterior, en la diapositiva anterior, todas estas valoraciones con subjuntivo. Pero resulta que buscando o escuchando, nos encontramos con todo esto y nos preguntamos por qué o cuándo las valoraciones aparecen en indicativo. ¿Vale? Quizá por deformación profesional, quizá por mi variante del español. A mí me sonaría, o sea, lo que yo diría es, qué bueno que hayas venido. De aquella estancia en el albergue me gustó que nos llevaran, pues a mí me molestó que no nos preguntaran. Es decir, que la primera opción para mí es el subjuntivo. Mi pregunta está, mi duda está en por qué el indicativo, ¿vale? Porque si oponemos declarar a valorar, está claro, las valoraciones van con subjuntivo. Pero ¿qué ocurre cuando esto no me lo he inventado yo? Esto aparece, si hacéis una búsqueda en los corpus, vais a encontrar casos como estos y más, ¿sí? Y entonces dice Marta, parecía fácil y ahora resulta que los ejemplos nos lo complican. Pues sí, sí. Por eso he dicho que me he metido en un jardín. Pero bueno, vamos a ver. Me encanta que me beses y me abraces porque así siento tu cariño. Ningún problema, ¿no? Pero, ¿es posible esta alternativa? Me encanta que ya estás aquí para apoyarme. ¿Lo diríais? Me encanta que ya estás aquí para apoyarme. ¿Cómo os suena? ¿Cómo lo diríais? Sí, sí, no. No, no, no. Gana el no por mayoría. Eso es, Noemí. Yo también lo he escuchado. Yo tampoco lo diría. Sin embargo, la gente lo dice. Y si la gente lo dice y la gente es la dueña del idioma, el idioma se mueve según los hablantes quieren, entonces tenemos que preguntarnos por qué o cuándo. ¿Sí? Y la parte que nos complica la vida es hasta qué punto podemos decirles esto a los estudiantes o si se lo decimos, decirles, decir solo, porque declaramos, me parece que queda un poco abstracto.
¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, seguimos con la duda. Ivonne, sí, está diciendo cosas diferentes, claro, eso es. ¿A ti te suena raro, Amalia? A mí también, quizá porque somos de una variedad que lo usa menos, pero vamos a seguir con las teorías. Me he encontrado preparando este webinario con un filósofo que en 1869, en este artículo, se pregunta, en lugar de preguntarse qué es la realidad, se preguntó en qué circunstancias pensamos que los casos son reales. Es decir, no estamos hablando de la realidad objetiva o no, sino de cómo nosotros vemos esa realidad. Y es nuestra sensación de su ser real. Es decir, no estamos hablando de la realidad o qué es la realidad, sino de lo que nosotros, nuestra sensación de ser real. Es decir, que no solamente es una cuestión gramatical, sino que también es una cuestión de la intención del hablante. Lo que ocurre es que la intención del hablante no es libre, es decir, no lo puede hacer con todo. Por lo tanto, hay unas restricciones que impone, por ejemplo, el significado o la sintaxis. ¿De acuerdo? Y la parte, he empezado con una teoría filosófica y una teoría de 1869 para que veamos que no es un invento de la gramática moderna de la última, digamos, generación, para decirlo de esta manera. Entonces, James empieza a hablar de la perspectiva del hablante. Y vamos con otras teorías, ¿sí? Es muy conocido, lo tendréis en la bibliografía, la introducción a la gramática cognitiva de Cuenca y Hiffelty, que dice, la forma nunca se entiende, ojo, la forma, ¿sí? La forma nunca se entiende como totalmente independiente del significado. Muy bien, nos dice que la forma y el significado van juntos. Pero también nos dice que se relaciona con el diferente tipo de implicación del hablante, y aquí es la parte a la que tenemos que poner atención. Implicación del hablante con la estructuración gramatical del contenido. Es decir, el significado sí, por supuesto, que es la parte más importante, la intención del hablante también y cómo quiere transmitir la realidad, pero hay una estructura gramatical que vehicula todo eso. ¿De acuerdo? No sé si me estoy explicando. Si lo que digo no os parece claro, por favor, preguntad. Hemos empezado con un filósofo que no pregunta cómo es la realidad. Todavía veo que estáis discutiendo sobre si se usan o no en la península. Los ejemplos que yo he sacado, aparte del qué bueno que viniste, son ejemplos de la península, ¿eh? Vale, entonces, desde aquí, Cristina, porque me parece que estamos en un punto difícil. Un filósofo en 1869, William James, no se preguntó qué es la realidad. Es decir, no se preguntó si la realidad es objetiva o no, sino que lo que se preguntó es cuál es nuestra sensación de realidad. Porque lo que queremos transmitir no es la realidad objetiva, porque para eso decimos veo, sé, pero cuando usamos otras palabras, estamos tratando de poner nuestra intención para transmitir una sensación de irrealidad, de realidad. Entonces, ya James, en el siglo XIX, se pregunta cuál es la perspectiva del hablante. Y en 1999
en una introducción a la gramática cognitiva, y digo esto de el título es importante porque hace referencia a esta tendencia de usar la oposición declarar, no declarar, para hablar de indicativo y subjuntivo. Pero la realización de todo esto también tiene que ver con la gramática. Y entonces tenemos, repito, para que me veáis y reflexionemos juntos. La forma nunca se entiende como totalmente independiente del significado. Es decir, esto casi es una verdad ya universal. Forma y significado van juntos. Se relaciona con el tipo de implicación del hablante con la estructura. Es decir, el hablante tiene un punto de vista que quiere transmitir, pero esto tiene que ver con qué recursos puede usar dentro de la sintaxis de la gramática del español para no hacer frases agramaticales. ¿Me explico? De acuerdo contigo, Luis, lo que nos hace la gramática es darnos recursos para poner el énfasis unas veces en las estructuras, otras veces en las intenciones y otras veces... tengo un gato aquí que quiere también estar con nosotros, no sé si lo habéis visto. Y lo que hacemos con las palabras es construir una realidad. Lo que pasa es que esas palabras nos obligan a veces y a veces nos dejan en libertad. ¿Sí? Y en ese berenjenal, en ese jardín nos hemos metido. Y a mí me gusta muchísimo este dibujo que he usado para hablar de perspectivas y puntos de vista. Vale. Michel Achard, en 2004, dice: las reglas gramaticales que tradicionalmente se dan en clase de español lengua extranjera se consideran como una característica del sistema y no como el resultado de la elección del hablante. Esto también nos lleva a reflexionar. Las reglas gramaticales forman parte del sistema y dentro de ese sistema a veces el hablante puede elegir y otras veces no. ¿Vale? Entonces, las reglas no son inamovibles, como acabamos de ver, y podemos usar el indicativo donde nos han dicho que tenemos que usar el subjuntivo, pero no de manera libre. Es decir, hay lo que se llama en gramática restricciones, en sintaxis. Hay restricciones que vienen dadas por diferentes elementos. Y tenemos al padre de la gramática cognitiva, Ronald Langacker, que me gusta muchísimo porque dice que la realidad no es objetiva, no tiene que ver con lo que yo estoy viendo, porque a lo mejor lo que yo estoy viendo está enfocado con un foco especial que después otra persona que está viendo la misma realidad lo ve con otro foco. Depende de cómo se concibe la situación. Eso lo dijo ya James, como hemos visto, William James. De este modo, el hablante tiene un papel central en cómo se interpreta o conceptualiza un hecho o una situación. De acuerdo. Pero esto nos dejaría libertad absoluta para decir lo que quisiéramos, y no es así. María Lara, el gato de Rödinger, no sé si lo pronuncio bien, Rödinger, aparece también en este webinario. Vale. Entonces tenemos tres cosas que nos dicen forma, significado, intención, forman un todo. Las reglas no son inamovibles y el hablante tiene derecho a presentar la realidad como el hablante la ve.
pero no siempre tiene libertad. Detrás de quiero que no hay libertad. Detrás de quiero que hasta ahora solamente aparece el subjuntivo, ¿vale? Yo os planteo esto. ¿El hablante puede elegir siempre desde su perspectiva? Ya os he anticipado la respuesta, pero ahora podéis comprometeros y decirme si sí o si no. Venga. Vale. No. De alguna manera os lo he puesto yo en la boca. Bien, pues entonces hacemos un alto para pensar y aquí tenemos una diapositiva que ya usé en el webinario anterior sobre el subjuntivo porque me parece muy útil y lo que quiero es comprometeros. A ver, ¿esto es posible? El monte florezca en primavera. No quiero que me deis una solución, quiero que me digáis si os parece, entre comillas, decible. Vale. Hagan juego, hagan sus apuestas. ¿Esto es decible? Vale. No tenéis que contestar. Hagan juego, hagan sus apuestas. ¿Esto es posible? Estamos en el número 2. ¿El número 2 es posible? Sí. ¿Por qué arriba no y aquí sí? Yo sé que sabéis la respuesta. Digas esas tonterías. ¿Es posible? Estamos en el 3. Digas esas tonterías. 2, sí. 3, no. Vale. Vivan los novios. ¿Es posible? El 4, bueno, sí. Está claro que sí. Como tú quieras. ¿Es posible? Sí. Que vengan a verme mañana. Estamos ya en el 6. Voy más deprisa para poder avanzar. Cuando tengas tiempo. Y entonces vamos a ver en las que habéis dicho que sí, que no, o que sí, ¿por qué? El monte florezca en primavera es claramente una oración subordinada a la que le falta algo por delante, ¿verdad? Entonces, podemos decir lo normal es que el monte florezca en primavera, que el monte florezca en primavera y no en invierno. Es decir, sería lo normal es decir, necesita un elemento regente, ¿vale? Por lo tanto, no puede aparecer el subjuntivo de cualquier manera cuando es subjuntivo, ¿vale? Hagan juego, no necesita nada, porque, vale, Rositza, perdón, es natural que es decir, podemos, que el monte florezca en primavera es lo que deseo. O una sorpresa, que el monte florezca en primavera. Sí, pero necesitaríamos un qué, que nos estaría diciendo que hay algo que se sobreentiende. Hagan juego, hagan sus apuestas, no necesita nada, es imperativo. Y entonces hay una cosa muy, muy importante para mí. El imperativo no es subjuntivo. La forma es de subjuntivo, pero no es subjuntivo. ¿Por qué? Porque el imperativo puede aparecer solo. Cuando digo, hablo con ustedes y les digo, por favor, escuchen, es un imperativo dirigido a ustedes, porque es la única forma que puede usar, lo que se puede, que hay que usar la presencia del interlocutor. ¿De acuerdo? Bien. Digas esas tonterías, estamos en los mismos casos. Hágase la luz
es una orden indirecta. Dios dijo, hágase la luz. Ana, en la Biblia dice, hágase la luz y la luz se hizo, pero hay un Dios dijo, hágase la luz. Digas esas tonterías, no es un imperativo, por lo tanto necesita, estoy harta de que digas esas tonterías, no digas esas tonterías, que digas esas tonterías, me parece increíble. No se me ve a mí, pero se me oye, es lo importante. Exacto, sí. A veces yo creo que es la conexión, pero no te perdemos, ¿eh? La voz no te perdemos, a veces desaparece la imagen, pero vuelves, ¿eh? O sea que tranquila. Vale, Ahora has vuelto, por ejemplo. Ya estás aquí otra vez. bien. En 3 falta algo. Entonces, aquí yo pongo ejemplos. Eso es, Lucía. Lo que importante es que me veáis y que me sintáis cerca. Hemos dicho que vivan los novios, es perfectamente posible porque es un deseo, se sobreentiende deseo qué, ¿vale? Como tú quieras, ¿qué le pasa a como tú quieras? Necesita simplemente un contexto, es decir, es la respuesta a, cariño, ¿dónde vamos? ¿Cómo hacemos para... ¿A dónde vamos? Como tú quieras, donde tú quieras, mi amor, lo que tú digas. Es decir, es una forma de aceptación o de indiferencia, según, pero que a la que le falta contexto. Estoy en el número 5, ¿vale? Que vengan a verme mañana, número 6. Número 6 es otra vez una orden indirecta, le falta el contexto. Dígales que vengan. Están aquí unos vecinos que quieren hablar con usted, alcaldesa. Que vengan a verme mañana y se sobreentiende, dígales que vengan a verme mañana, ¿sí? Cuando tengas tiempo, la 7 es lo mismo que la 5. Le falta contexto. Se ha pedido al el interlocutor algo y se le dice hazlo cuando tengas tiempo. Es decir, no es una declaración, es una oración temporal. Se declara que no se declara, sino que se está estableciendo un plazo futuro, ¿sí? Entonces, una primera conclusión es no confundamos el imperativo con el subjuntivo. El imperativo tiene forma de subjuntivo, en los casos que todos sabemos, y se puede usar solo. Y cuando nos encontramos, me ha parecido muy pertinente el ejemplo de la Biblia, hágase la luz. ¿Por qué? Porque parece que es un subjuntivo, pero es Dios dijo, hágase la luz. Es una orden. Entonces, Dios dijo que el monte florezca en primavera. Dios dijo que el monte floreciera en primavera. ¿Sí? ¿Lo vemos? Entonces, es muy, muy importante que a nuestros estudiantes no les empecemos a enseñar el subjuntivo desde el imperativo, porque el imperativo se puede usar solo, en directo, sin dependencia de ninguna estructura regente. Esta es la primera conclusión. La otra conclusión es que a veces usamos fragmentos de un diálogo, como quieras o cuando tengas tiempo, y entonces son perfectamente correctos porque estamos ahí en las implicaturas, en lo que se sobreentiende que tiene que ver con la pragmática. Sí, Patricia, pero a mí me parece que el imperativo venga antes del subjuntivo, teniendo en cuenta que todo lo que sigue parece consecuencia de lo anterior, me da un poco de grima, porque la cosa con esto es forma de subjuntivo, pero no lo es.
¿vale? Gustavo, el subjuntivo no se puede usar solo nunca. Si en algunos casos, por ejemplo, así sea, frases ya hechas, pero en este así sea incluso está implícito el deseo que así sea. ¿Sí? No hablemos de los manuales, dejémoslo, ¿vale? Y a propósito de otra discusión con la teoría de las estructuras regentes. Vamos a ver, aquí dice el profesor Ruiz Campillo, define matriz como el significado de la palabra o conjunto de palabras responsables de inducir el modo en una cláusula subordinada, se hagan estas palabras explícitas o no. ¿Vale? Y dice el diccionario de la Real Academia, oración principal es aquella que en las oraciones compuestas expresa el juicio fundamental, es decir, la idea que después lleva una subordinada que puede ser en indicativo si es declarativa o en subjuntivo si es una no declarativa. Y la gramática de la Real Academia dice, las oraciones subordinadas dependen de alguna otra categoría a la que complementan o modifican. Es decir, que tanto en 2008 Ruiz Campillo como en el DRAE y en la gramática de la Real Academia, que son anteriores y posteriores, según sea alguna edición anterior o posterior, se habla de la influencia de un elemento regente, aunque se hable de palabra o conjunto de palabras responsables de inducir el modo. ¿Vale? Entonces, alguien ha preguntado si uso estructura regente como sinónimo de matriz. No sé si como sinónimo de matriz, pero lo que a mí me parece es que matriz es una forma de llamar de otra manera a estructura regente. ¿Vale? Y luego estoy viendo por aquí, esté donde esté, esto creo yo, Luis, dicen lo mismo con otra terminología. Y esté donde esté, no sé si está puesto como ejemplo de subjuntivo solo. Anastasia, esté donde esté, siempre pensaré en ti. Entonces, es una oración de relativo que tiene una principal, siempre pensaré en ti. ¿Vale? Y dice Ana, en realidad, ¿qué diferencia hay entre hable usted y quiero que hable? Esta es la parte de la cosa. Hable usted es una orden directa. Quiero que hable usted es una orden indirecta, pero hable usted, le estoy dando la palabra, le estoy dando una orden sin usar ninguna estructura. Quiero que hable, estás estableciendo quiero, que es lo que declaras, y lo que induces es que hable usted. Y dice Antoinette, claro que creo que sí, como ejemplo de subjuntivo, solo el caso de ojalá. Pero recuerda, Antoinette, que ojalá es la traducción española de Dios quiera que. Entonces, podemos considerar como un subjuntivo independiente, pero en realidad en la estructura profunda, ojalá es un inductor del subjuntivo por Dios quiera que ocurra tal cosa. Y Luis, en este momento todavía no estamos en la fuerza ilocutiva, estamos tratando de establecer si podemos decir que el subjuntivo es un elemento regido. Yo digo que sí, me comprometo. Para mí el subjuntivo es un elemento regido. ¿Por qué? ¿Por qué estructuras? Pues esto podemos agruparlo y decir, podemos hablar que es, esperad un momento porque si no se me va a ir el tiempo.
aquí tenéis ese esquema tan conocido de Ruiz Campillo que dice el elemento inductor es una matriz. Por lo tanto, hay un elemento inductor, ¿sí? Que se refiere a los objetivos y son matices intencionales. Quiero que, y aquí entra todo esto, podemos hablar de matrices intencionales para resumir, para englobar todo lo que en la gramática tradicional dice que no se ve muy bien, pero lo podéis encontrar está en internet. Todo lo que la gramática tradicional llamaba verbos de voluntad, todo esto. Pero la parte que a mí me interesa es que veáis que hay un elemento inductor. No se puede ampliar, Crisa, lo siento. Después tenemos el elemento inductor, es una matriz con la que hablamos de informaciones. Y ahí, en las informaciones, establecemos una declaración, es verdad que, o establecemos una condición, es dudoso que, o bien usamos valoraciones, es bonito que. O bien es una matriz con la que hablamos de cuestiones relativas, una cosa que identifico o una cosa que no identifico. Justamente esto es lo que estamos tratando aquí. Pero tomo postura y no sé si también tendremos tiempo al paso que vamos, ¿no? Pero tomo postura y digo, para mí el subjuntivo es un elemento que rige, que manda, que pide o un... perdón, es un elemento regido, perdón. Entonces, todo esto son mis opiniones que asumo, que declaro. Se centra en el significado, este esquema de Ruiz Campillo, reduce la nomenclatura y las listas y elimina contradicciones. Esta es la parte positiva, pero puede resultar demasiado abstracto. Es necesario reconocer las matrices, pero reconocerlas es lo mismo que producirlas. Hay un trabajo estupendo de Reyes Llopis que fue su tesis doctoral sobre las oraciones de relativo, y lo que hace es enseñarles a los alumnos a reconocer las matrices que llevan el indicativo o que llevan el subjuntivo. Pero ahora lo que nosotros tenemos que hacer es que los alumnos produzcan también. Y mi pregunta, que hasta ahora no ha recibido respuesta, es: ¿las matrices no se convierten también en listas? Entonces, el indicativo y la declaración. Declaro, digamos que de esta manera sabemos cuáles son los elementos regentes. Declaro lo que sé y lo que vi. Y si me lo permiten, les informo de lo que pienso, de lo que creo, de lo que imagino. Y aquí tenemos el verbo imaginar. Cuando yo empecé a enseñar se decía que imagino que llevaba subjuntivo. No, imagino que es de ese grupo de verbos que yo llamaba de la cabeza, todo lo que hacemos con la cabeza: ver, oler, decir, pensar, imaginar, y los llamaba así cariñosamente para que los alumnos lo vieran todo metido en la cabeza. Con todo eso declaro. Pero no quiere decir que sea verdad. Y ponemos aquí a este señor declarando en un juicio, pero con los dedos cruzados. Es decir, que declarar no implica que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Por qué digo esto? Porque para muchas personas indicativo es sinónimo de verdad, de realidad. Y no. Podemos estar diciendo que declaro que la Tierra es plana, como sabemos muy bien, o declaro que el cambio climático no existe. Entonces, sospechar, suponer, imaginar son verbos de lengua o de pensamiento que llevan indicativo. Y el verbo parecer es otra cosa. ¿Sí? Entonces, el indicativo declara. Bien, y lo que viene aquí es como un resumen. Primeras conclusiones: no confundamos el imperativo con el subjuntivo.
¿Con qué recursos se declara? Hay que reconocer matrices. No declarar lleva al subjuntivo, pero no es sinónimo de irrealidad. Entonces, vamos allá. Reyes Llopis, acá la que acabo de mencionar, nos dice, dentro de la no declaración pueden incluirse todo tipo de dudas, sentimientos, intenciones, amenazas, propuestas, negaciones, deseos y todos los matices subjetivos que clásicamente se le atribuyen al subjuntivo. Es decir, que alguien que se declara de la gramática cognitiva está diciéndonos aquí todos los matices que rigen el subjuntivo, ¿vale? Y entonces aquí tenemos, me encanta que me abraces, es una expresión de sentimiento, es una forma de valorar, qué bien que el mundo es injusto. Y tenemos aquí lo que venimos tratando desde el principio. Paloma, el subjuntivo es subjetivo y el indicativo es más objetivo, cuidado. Cuando tú dices, yo creo que la Tierra es plana, no hay mucha objetividad en eso, ¿vale? Solamente declaras una mentira, ¿vale? Entonces, chicos, aquí vamos entrando ya en alguna solución. ¿Cuándo podemos elegir? Y empezamos por cuándo no. No podemos elegir con las matrices de no declaración o con las estructuras agrupadas en matrices que nos obligan al subjuntivo, como para qué, como quiero qué, como te ordeno qué, ¿de acuerdo? Las llamemos como las llamemos, ¿sí? Esto es otro tipo de casuística. Y estoy contigo, Gustavo, me parece que todo irá bien si es subjetivo. Entonces, hay un dibujito que dice, aquí no puedo elegir, tengo un esquema que me obliga a poner un solo tipo. Un solo tipo de respuesta y el dibujito de la interpretación. Entonces, podemos elegir cuando depende de la intención del hablante, cuando depende de los recursos que se usan y de cómo se concibe la situación, que es lo que nos decían los teóricos de antes. Entonces, elegir cuando valoramos. Y aquí tenéis ejemplos sacados de una búsqueda de corpus. Es lamentable que no nos han contestado hasta ahora. Lo que yo diría es lamentable que no nos hayan contestado hasta ahora, pero existe con indicativo. No te preocupes, el caso es que pudiste asistir, aunque con un poco de retraso. Está seguro que nos suena menos mal. Qué pena que no estabas. También nos suena menos mal. Pablo Neruda decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Y podría haber dicho, me gusta que calles. Ya podéis ir viendo las pistas. ¿Te molesta si te hablo de mi amor? Esta es una frase de un cantante que vamos a ver después. Es importante que lo hagas, pero también podemos decir, es importante que lo hiciste. Entonces, aquí ya tenemos la idea de que llegará tarde me preocupa. La idea de que llegue tarde me preocupa. También nos suena menos mal. Entonces, parece que hay una tendencia. Entonces, la intención del hablante se desvía de la valoración misma al hecho que considera evidente y así lo asume, lo declara. Pero ojo, porque hay algunos que no nos han gustado tanto. Entonces, ¿qué relación hay con esta declaración que hago yo aquí, que la intención del hablante se desvía de la valoración al hecho y lo que me alegro de que estés aquí es de lo más objetivo? Vale, claro que sí, pero
Ya estamos en el plano, no quiero discutir más sobre si es más subjetivo o menos. Me quiero centrar en qué recursos nos permiten la alternancia, ¿vale? Porque esto sí que nos va a ayudar en la clase. Entonces, podemos usar el indicativo con exclamaciones valorativas. Qué bueno que viniste, qué pena que no estabas, qué alegría que has podido quedarte. ¿Podemos usar el subjuntivo? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, si queréis, ya doy mi primera conclusión. La intención del hablante se desvía de la valoración misma al hecho que considera evidente y así lo asume, lo declara. Y con estos recursos es posible. Por ejemplo, con las estructuras del tipo el caso es que, la cuestión es que, la idea. Lo decepcionante fue que el teatro estaba vacío, estuviera. Si usamos el subjuntivo, valoramos. Si usamos el indicativo, nos estamos dirigiendo al hecho mismo. El caso es que ya estás aquí. Hablo del hecho. El caso es que estés aquí. Me alegro de que estés aquí. Valoro. Lo malo es que a veces soy, como decía el ejemplo de la primera diapositiva, es que a veces soy muy frágil. Y declaro que soy frágil. Lo malo es que a veces sea frágil. Es una posibilidad. Es malo que a veces sea frágil. No valoro. Pero para mí, y esto es lo que quería transmitiros, es que hay recursos que nos permiten con toda naturalidad usar la alternancia. Otros, en cambio, nos chirrían, como hemos visto más arriba. Más recursos para valorar con indicativo. Las construcciones enfáticas del tipo lo que. Lo que fue molesto es que no te diste cuenta. Y así es fácil pasar a fue molesto que no te diste cuenta. La regla es la misma. Lo que me parece estupendo es que ya estás aquí para apoyarme. Es estupendo que ya estás aquí para apoyarme. No estoy hablando de negación, ¿vale? La negación en sí misma, si Esgel está de acuerdo y todos los asistentes lo piden, podemos hacer otro webinario sobre la negación, ¿vale? Y vuelvo a lo que estamos para no desviarnos. Podemos valorar con indicativo cuando sí. ¿Te molesta si te hablo de Mi amor? Es una canción de Vicente Fernández. No me gustó cuando dijo que todos estaban implicados. Me gusta cuando callas, de Pablo Neruda. Entonces la intención del hablante se desvía de la valoración misma al hecho que comparte con el interlocutor. Entonces, pregunta Lucía si es mejor una cosa que otra. Es muy importante, chicas, chicos, que veáis que no se trata, en este webinario no estamos hablando de qué es mejor o peor, sino de qué es posible y qué recursos nos lo permiten. Estamos analizando, no estamos en esa clase magistral en la que el profesor dice esto sí, esto no. Estamos analizando casos y estamos viendo si hay una estructura que nos lo permite más que otra. Sí, estoy de acuerdo, es lo que trato de decir, Luis. Hay elementos que permiten manifestar al hablante su intención. Y hay muchísimos bueno, hay muchísimos que podríamos trabajar para ver que el elemento inductor, la matriz, el elemento regente, como lo queramos llamar, unas veces podemos representarlo como un puzzle de Lego, o bien con esa imagen de poder elegir. ¿Sí? Entonces, como este PPT lo vais a tener colgado en la web de Esgel, podréis analizar los casos y podréis añadir los vuestros. Y sí, Luis,
alternaríamos declaración o valoración, pero en unos casos nos suena mejor que otros. Y entonces es que hay elementos que tienden más, quizás simplemente porque son más frecuentes y se usan más. Y aquí con esto quiero cerrar porque son las 5:10 y no me va a dar tiempo a las oraciones de relativo, ¿vale? Entonces, os quería poner esta canción, pero la vais a... Gracias, Madura, por lo de la explicación. Y sí, de acuerdo, valoración frente a declaración, sí, pero no con cualquier elemento. Entonces, esta canción que escucharéis, aquí está el enlace de Julieta Venegas, nos induce, nos presenta los casos. Ya sé, lo que te diga no va a ser suficiente. Lo que te diga, no quiero que me contestéis. Y lo que tú me entregues dejará cosas pendientes. ¿Quién nos dice que la vida nos dará tiempo necesario? Toma de mí lo que deseas. Fijaos qué bonito. Aquí usa el subjuntivo y aquí el indicativo. El presente es lo único que tengo, el presente es lo único que hay, ¿vale? Es contigo mi vida con quien puedo sentir. Gracias, Luis. Las oraciones de relativo y lo que encontramos en los textos. La hija del relojero, Kate Morton, dice: hay pocas certezas en este mundo, señor Gilbert, pero le voy a decir algo de lo que no me cabe duda, La verdad depende de quién cuenta la historia. Pero mirad aquí, no vamos a Manolito. Todos somos buenos o malos, depende de quién cuente la historia. Entonces, depende de quién cuenta y depende de quién cuente. ¿Por qué? Pues porque depende de quién habla, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para Kate Morton? Hacer una generalización. ¿Qué es importante para en este cartel? Presentar la no identificación de la persona representada por quién. Me voy a saltar el ejemplo de Mafalda y vamos aquí. Al elegir indicativo declaramos lo que sabemos. ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Identificando por el contexto aquello de lo que hablamos. El presente es lo único que tengo. ¿Sí? Lo identifico. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir. Es contigo con quien puedo. Sé de quién hablo. Hay alguien que pregunta por ti. Lo estoy viendo. Lo identifico. Y aquí tenemos una cosa muy, muy interesante. Quiero ir a un parador que acaban de restaurar, pero no recuerdo cuál es. Bueno, lo vamos a ver después, pero tenedlo presente. Las personas que desean subir la nota pueden entregar un trabajo extra. ¿Sí? Entonces, identificar es la palabra clave. ¿Sí? Y podemos identificar aquello de lo que hablamos en el contexto o bien por costumbre. Quien mucho abarca, poco aprieta. Yo no sé quién es este quién, pero estoy hablando de una costumbre. ¿Sí? Entonces, como es una costumbre repetida, yo la generalizo. Yo siempre creeré lo que tú dices, porque nunca me has engañado. Me apoyo en la costumbre. A veces, de quien menos lo espera, surge la salvación. ¡Ay, qué bonitos sois, por favor! Dejadme terminar. Esto va a quedar un poco menos trabajado, ¿vale? Cuando usamos el subjuntivo, ¿qué hacemos? No identificamos o mostramos no existencia. Ya sé, lo que te diga no va a ser suficiente. Lo que te diga, lo que te pueda decir, todas esas cosas que puedo decirte pero que todavía no te he dicho.
y lo que tú me entregues dejará pendientes. Por eso el subjuntivo está tan unido al futuro, porque son cosas que no puedo identificar. Y aquí no hay nadie que pueda ayudarnos. Estoy negando la existencia. No hay nada que enseñe más que equivocarse. Estoy negando el antecedente, ¿vale? Entonces, no identificación e indiferencia. Lo que quieras, por mí puedes comprarte lo que más te guste, lo que más rabia te dé. Yo no sé lo que es, pero es que además pragmáticamente tenemos indiferencia o bien aceptación, que para mí casi siempre está cerca de la indiferencia. Me voy a saltar esto porque nos estamos pasando mucho. Yo querría 5 minutos por lo menos. Un resumen y una conclusión. En las oraciones de relativo es muy fácil. Usamos el indicativo cuando identificamos, cuando presentamos conocimiento de la existencia. No penséis, queridos, en que no tenemos tiempo. Centraos en lo que estamos viendo. Y usamos el subjuntivo cuando no identificamos. ¿Hay alguien que sepa 5 idiomas aquí? Yo no tengo identificada a esa persona, ¿vale? O muestra indiferencia, que es un elemento pragmático, y por eso hablaba antes de no solo la el significado sintáctico, sino también el pragmático. Y cuando negamos, no hay nadie que hable 10 idiomas en este grupo. No sé si es verdad. Y también cuando no hay identificación. Pero mirad los ejemplos. Este es un ejemplo extraído de una de esos panfletos que te dicen, si quieres adelgazar, cuidado con lo que haces, desconfía de las dietas que... Y entonces prometen perder mucho peso en pocos días. Y no podría decir prometan. Y yo sé que me vais a decir que sí. Desconfía de las dietas que te aseguran que adelgazarás. Desconfía de las dietas que te aseguren que adelgazarás. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues lo mismo que antes. Si usamos el indicativo, generalizamos, identificamos, tenemos en mente esas dietas, declaramos esas dietas, si usamos la terminología de Ruiz Campillo, y desconfía de las dietas que prometan todas las que hay y todas las posibles que yo no conozco. Y no hay nadie que pueda igualarse contigo. Hemos negado, ¿verdad? Pero no hay nadie que puede igualarse contigo. ¿Suena posible? A mí me suena muy raro. No digo que no se diga, pero con la negación del con la negación del antecedente he encontrado muy pocos casos. Evidentemente no he hecho una búsqueda exhaustiva, pero sí he buscado. Y la parte que a mí me gusta, que no suele comentarse, pero que me parece que está ahí, es lo que yo he llamado metáfora. Aquella reunión parecía un gallinero en el que las gallinas se habían vuelto locas, en el que las gallinas se hubieran vuelto locas. No es necesario el subjuntivo, pero puedo usarlo para dar al interlocutor la idea de que estoy haciendo una metáfora, de que estoy haciendo una comparación irreal, ¿vale? Entonces es muy fácil construir estas metáforas con el verbo parecer. Y estoy de acuerdo contigo, Luz, la negación del antecedente supone su inexistencia. Por lo tanto, el ejemplo de no hay nadie que puede es muy raro. Digo que no se diga, pero es muy raro, porque es una contradicción lógica. Si lo niego, ¿cómo es que lo afirmo? ¿De acuerdo?
En cambio, a todos les parece una cosa totalmente normal el se hubieran, como si se hubieran. Y entonces la posibilidad de alternar el indicativo y el subjuntivo tiene repercusiones en la oración principal y en el contexto y en nuestras intenciones. ¿De acuerdo? Entonces, declaro que este webi ha terminado y qué bueno que hayan estado allí y hayan participado. Todo lo que hemos dicho lo hemos comprobado, por lo menos este gato y yo lo hemos comprobado. Y si hay algo con lo que no estén de acuerdo o con no están de acuerdo, seguiremos hablando. Aquí tienen la bibliografía y gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, Concha. La verdad es que, bueno, ha sido muy completo como siempre. Has resuelto muchísimas dudas. Hay muchas más que se nos van a quedar. Sí que te pregunto una que yo creo que va a ser breve, que nos decía Elena, nos lo ha dicho como a mitad de la presentación, que nos dice, Sí. hola, tengo una pregunta. Muchas veces Ay, no la he visto. No, la he hecho en otro apartado, Vale, por vale. eso no la has visto. Dice, muchas veces he escuchado frases con la siguiente estructura. Me pidió que hable con ellos. El presente de subjuntivo en lugar del imperfecto de subjuntivo. ¿Es válido? Claro, perfectamente válido, porque me pidió el otro día que hable con ellos en la reunión que voy a tener ahora. Es decir, ese es otro tema que también, es decir, podríamos estar dando este tipo de seminarios constantemente porque hay otro tema que es la tradicional consecutio temporum, que siempre, bueno, no siempre, muchas veces se nos ha enseñado que si el verbo principal está en pasado, el subordinado tiene que estar también en pasado, sea de indicativo, sea de subjuntivo, pero tenemos que aplicar la lógica. El otro día hablé con Estefanía y Estefanía me pidió que hoy os hable de tal cosa. No es incorrecto, ni siquiera es incoherente, al contrario. Es lo que se llamaba, cuando yo estudiaba latín, la concordatio ad sensum, la concordancia del sentido. ¿De acuerdo? Una cosita dice aquí Luis, que tiene una hipótesis. Relaciono. Ay, se me ha ido. Relacionado con la estructura, sí, nos dice que sobre el tema de la declaración-valoración, que tiene una hipótesis que a lo mejor te puede parecer interesante, relacionado con la estructura informativa. Nos ha dejado aquí ahora en ascuas, totalmente. Sí, con la estructura informativa, si predomina la estructura informativa, aparecerá el indicativo. Si aparece, la estructura informativa la uno a qué recursos usas. He intentado no usar terminología que no todo el mundo comparta. Que no todo el mundo comparta. Sí. Pero esto, es decir, nos quedamos aquí toda la tarde y seguimos hablando y seguimos encontrando ideas, aportando hipótesis, porque alguien me ha parecido leer antes que la lengua es un elemento vivo. Pues claro que es un elemento vivo. Y hay una cosa que os voy a contar aquí, con esto termino. Tengo un grupo de amigas argentinas, tenemos aquí algunas personas argentinas que no usan un solo caso de imperfecto de subjuntivo jamás. Yo acabo de dar un taller para el Instituto Cervantes de Tel Aviv y la persona que me invitó es argentina y yo le planteé esto y dice, yo no lo uso nunca. Lo tengo que usar para enseñarlo, pero yo hablando no lo uso nunca. Y yo he oído, esto lo tengo que investigar más, pero las 10 o 15 amigas y amigos argentinos que tengo no usan el presente de subjuntivo detrás de cuándo, con futuro. Cuando llegas, me llamas. Me llamarás o llámame. No, te llamo cuando llego y no habla de costumbre. Entonces, que está viva la lengua es un hecho. Que Totalmente. cuando yo empecé a enseñar se decía, seguramente siempre va con indicativo, o creo que siempre va con indicativo, en afirmativo, y
constantemente oigo a la gente, y no gente que tenga que ver con el español lengua extranjera, gente de la calle, porque yo siempre voy con la antena puesta. ¿Qué dice? Creo que sea, seguramente vaya. Es decir, que el subjuntivo en unos casos se pierde y en otros aparece. ¿Por qué? Porque el hablante le da un significado intencional. Chicas, chicos, Bueno, pues es que Lucía, aquí me alegro de que me lo confirmes, que tú sí lo usas. Ya digo que estas son, esto que acabo de decir son impresiones, es algo impresionista, no puedo generalizar porque no he hecho un estudio, ¿vale? claro. Pero lo que me dicen mis amigas, varias de ellas profesoras, tiene cierto peso para mí. Perfecto, bueno, salen muchas más cosillas. Alguien aquí nos dice, en Valladolid he escuchado frases del tipo, quiero que me dirías. ¿Por qué no usan el subjuntivo? Porque están muy cerca del País Vasco y de Cantabria, donde, como sabéis, hay una preferencia por el condicional en lugar del imperfecto de subjuntivo. Entonces, si tendría tiempo, lo haría. Es muy normal en Cantabria y en el País Vasco. Y entonces, a lo mejor en frontera es posible que sea Con así. influencia. Claro, chicas, chicos, me tengo que ir. Y me tengo que ir, os voy a confesar porque me tengo que ir, porque Estefanía sabe que yo con estas cosas no tengo límites, pero es que tengo un ensayo de teatro donde yo actúo. No vamos a parar Entonces, este espectáculo, ¿eh? Por favor, no queremos que luego nos apunten ahí con el y dedo de, oh, así es es, y la que... culpa los tienen los chicos y las chicas que estuvieron en el seminario. Pues De todas entonces, maneras, Estefanía tomará nota de lo que le digáis y tendremos otras oportunidades. por supuesto, Gracias, prometemos. gracias a vosotras y a vosotros por vuestro interés, por vuestra participación y por colaborar aportando ideas. Totalmente, ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Concha. A Muchísimas gracias vosotras. también a vosotros. Si no nos vemos en otra ocasión antes del verano, pues os deseamos que descanséis ahí con el subjuntivo y nos vemos muy, muy, muy prontito. Muchísimas gracias a todos por asistir. Hasta pronto. Adiós.